una pregunta que tenía para averiguar. Como usted sabe, hace años que existe la enfermedad del cáncer. En un papiro médico de Egipto se hablaba del cáncer de mama. La humanidad inventó todo tipo de métodos, la quimioterapia para destruir las células cancerosas, pero igual esta enfermedad sigue matando personas. Mi pregunta es, yo no se lo pregunto como médico, sino como cabalista. Los científicos llegaron a la conclusión de que la célula cancerosa es singular y que la enfermedad es singular, específica. ¿Cómo referirse a esta enfermedad y cómo se sale de esto, Dr. Lightman? Es una atrofiación, una forma atrofiada de cómo funciona la célula. Resulta que las células, los órganos, pierden el sistema, el programa de su funcionamiento. Hay como una imperfección, como en la computadora se podría decir, y se autodestruye. Sí, solo que en la Kabbalah no decimos que hay un estado así de destrucción, sino que funciona otro programa, porque todo se trata de un programa. No hay aquí nada casual. En la naturaleza no hay nada casual. Todo es determinista, todo está conectado en forma absoluta. Por eso las enfermedades de cáncer es un desperfecto en ese programa de la existencia correcto, que es cuando el cuerpo existe para llevar al dueño de ese cuerpo a una conexión correcta con los demás, a una alcance de las fuerzas que conectan en forma general a la fuerza superior y existen para conectarse debidamente. Entre ellos, dice Semyon, sí, entre ellos, para llevar al cuerpo, a ese dueño de ese cuerpo, a una relación mejor. ¿Y cuál es ese desperfecto que ocurre? Dice Semyon, Dr. Lightman. Mientras el dueño de ese cuerpo, de esas células, no se dedica a la conexión entre esas células como debería ser, entonces empiezan a conectarse indebidamente y a producirse indebidamente. Y así aparecen las diferentes formas de cáncer. Semyon, entonces esa célula empieza a desarrollarse de forma incorrecta. Entonces, lo que usted dice es que esa célula no se preocupa más por las demás, sino empieza a ocuparse de sí misma. Y entonces eso empieza a destruir todo a su alrededor. Es una relación egoísta. Porque uno no logra conectarse debidamente. Eso es lo que se relaciona con las
Relaciones entre las personas. Nosotros vivimos en un mundo golpeado por esta enfermedad, dice Semyon, y dentro de nosotros ocurren los mismos procesos. ¿Cuál es la solución, doctor Lightman? Reconocer, entender cuál es ese desarrollo incorrecto de las células, relaciones incorrectas y las relaciones incorrectas entre las personas y comenzar a dedicarse a la corrección de las relaciones. Y casi de inmediato llegamos a buenas relaciones, y entonces empezamos a ver buenas relaciones también entre las células que ya no quieren hacerse daño entre sí. No se puede decir de una persona misma que tiene cáncer que es así. Sí, pero se trata de relaciones en la humanidad. Semyon, entonces esas relaciones insanas actúan sobre individuos que son afectados. Doctor Lightman, no es en vano que justamente una persona sí, otra no. Esto está relacionado con la raíz del alma de cada uno. No es tan así simple. Yo pienso que si uno hace un trabajo interno, el cáncer, de hecho, es el cáncer de la humanidad completa, de la humanidad egoísta. Por eso pueden ser afectadas personas que supuestamente no son egoístas. ¿Es algo como que es proyectado hacia ellos? Pregunta Semyon. Sí. Como no entendemos correctamente a la naturaleza en este aspecto, vemos que hay personas que no necesariamente están relacionadas con malas relaciones. Entonces quiere decir que puede ser que justos sufran. ¿Por qué ellos? Porque ellos están más elevados que otros y por eso ellos son afectados primero. ¿Eso es lamentable? No, no es lamentable. Esa es la ley de la naturaleza y hay que pensar en todos. Embriones fuera del útero. El profesor Hanna en el Instituto Weizmann logró cultivar embriones fuera del útero hasta el punto de que todos los órganos se desarrollaron. Hoy en día se puede hacer también inseminación artificial y dar luz a niños que antes de tiempo. Digamos que realmente podemos criar niños fuera del útero. ¿Qué sentiría así el niño, doctor Lightman? Hay muchos ejemplos así que en casos que el útero no puede criar al embrión, hay posibilidad de sacarlo y ponerlo en una incubadora. Eso sí lo sabemos. Acá está mucho más adelante crear una inseminación que todo el proceso del embarazo dentro de in vitro se toma, dice Dr. Lightman, las partes del hombre y de la mujer, los conectan y comienzan a hacerlo. Si podemos hacerlo con árboles, por ejemplo, ¿por qué no se puede hacer con el cuerpo animal? Pero hay una diferencia. A mí me parece, dice Oren, cuando se cría dentro del útero de la madre o en una
en un laboratorio. Pero si tú le das las mismas condiciones y entendemos realmente cuáles son esas condiciones, se le pueden dar las mismas condiciones en el laboratorio. Pero dicen que el embrión dentro del útero siente a la madre, siente los latidos. ¿Cómo hacemos eso dentro de una in vitro? No tiene ninguna relación. Doctora, yo no creo que ese es el problema. No tendrán algo que lo inhibe. Aquí estamos hablando de empezar del cero a crear embriones de células de uno mismo. No necesita pareja para tener hijos. Aquí hay muchas cosas que no sabemos, dice Dr. Lightman. Yo no creo que lo van a lograr. Nos parece quizás que sea tan simple. Es una frivolidad pensar así. Criar niños de células madre. Tenemos que pensar cómo hacerlo. Eso vamos a descubrir ciertas cosas, pero en realidad yo no veo que vaya en contra de la naturaleza, pero otra vez, como cualquier medicina, por un lado corregimos las fuerzas de la naturaleza para que afecten a nosotros en otra forma. Oren, ¿usted cree que la mente del hombre puede inventar todo lo que se le ocurra fuera de lo que está relacionado con los fundamentos de la naturaleza? Dice Dr. Lightman. Tú no puedes, sin tomar semen de un hombre, a realizar una persona. Tú necesitas los fundamentos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos esenciales? El semen. ¿Y qué hay con el óvulo? También el óvulo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esto en forma artificial, con los animales. Ahora, quiero ir hacia un punto más adelante. Aquí se habla de que puede ser, de que llegue el momento que puedan cultivar embriones sintéticos que nos servirán como partes de repuesto, doctor Lightman. Pero ¿de dónde van a sacar esos embriones? Los van a producir, dice Oren, de células madre. Bien, dice doctor Lightman. ¿Cuál es el problema? Yo veo que no hay límites a las capacidades del hombre, doctor Lightman. No es que haya o no. Nuestros conocimientos avanzan y vemos cómo podemos introducirnos dentro del mecanismo de la naturaleza. Y empezar allí también. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo estamos haciendo? No estamos introduciéndonos por medio de todo tipo de tratamientos genéticos. Yo lo escucho, mi hija dirige un laboratorio en ese tema y ella me cuenta. Yo empecé hace 60 años, 50 mejor dicho, a estudiar esto en la universidad. En mi primera profesión, biocibernética, y no era un sueño lo que se podía hacer y hoy en día se hace. ¿Qué vamos a hacer dentro de 100 años? Quiero específicamente entender en este tema de los embriones, de los embarazos, ¿qué se va a hacer en un futuro, doctor Lightman? Yo no creo que eso nos va a parecer tan sobrenatural. ¿Vamos a producir vida? No, eso no es vida. Eso... Tú no lo ves a una mujer que que ayuda a la otra mujer a tener hijos. Estamos trabajando con materia
Y la materia empieza con el deseo de recibir, que se desarrolla. Y hay aquí una parte que está antes de formarse, el deseo de recibir, de él se pueden desarrollar cosas, que eso no está en manos del hombre. Y luego, cuando tiene el deseo de recibir, puede ir avanzando y en diferentes acciones exteriores, interiores, en pensamientos, en influencias de entorno. Ahora, si yo entiendo bien, el deseo de recibir está como un fundamento de toda la materia, Dr. Lightman. Ese es el fundamento de toda la vida y podemos formar y dar todo tipo de contenidos. Entonces, ¿cuál es el límite del desarrollo humano? Usted dijo que la persona puede inventar vida de cero, como la vida, como la fuerza superior, dice Dr. Lightman, pero ya tiene que haber una célula de vida. Con eso podemos hacer todo. No hay ningún problema. ¿Usted cree que la naturaleza nos va a limitar, nos va a decir hasta acá? Dr. Lightman, no, yo no creo, porque la naturaleza nos limita. Desde el principio nos limita la naturaleza. O sea, no podemos producir el fundamento de la vida, el deseo de recibir, pero luego qué hacer con el deseo de recibir es algo que está en nuestras manos. Muy interesante, dice Oren, pero vamos a parar porque me parece que ya esto es demasiado profundo para mí. No llegaremos a eso. Vamos a querer ocuparnos de otras cosas. No vamos a llegar a eso. Lo que vamos a querer es llegar a la esencia de la vida para saber por qué tengo que avanzar, por qué tengo que vivir. Eso es más importante para mí.